Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Creo que en las pantallas también va a estar, así que lo puede leer en pantalla. Dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tenernos en tu casa. Gracias porque nos tienes este día escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia has permitido que podamos entender las Escrituras, podamos conocerte a través de ellas. Y por eso estamos agradecidos, porque no lo merecemos. Sin embargo, en tu gracia bendita has permitido que te conozcamos, que podamos servirte, Señor. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, Dios, nuestros ojos, para poder entender qué es lo que tú quieres para tu pueblo hoy en día, en base a lo que hablaste a tu pueblo en aquel entonces. Gracias, Señor, y te pedimos que también todo lo que vaya a decir en este día yo sea solamente para glorificarte y lo más apegado al texto, Señor, con humildad, sabiendo que eres tú, Señor, el que le habla a tu pueblo y no los hombres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Podemos nosotros conocer a Dios siendo Él un Dios que es infinito? ¿Realmente podemos conocerlo? ¿El único Dios puede revelarse a seres que son limitados? Esa es una pregunta que, pues, todo cristiano debería de hacerse en algún momento. Y es que a veces al confundir la religión y la teología, nosotros confundimos también la percepción de lo que Dios quiere dar a conocer a cada uno de nosotros como creyentes. La religión realmente es el estudio de cómo las personas adoran a Dios. Pero la teología es la forma en la que Dios se revela al hombre. Es una cosa muy distinta, ¿verdad? Estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿a qué religión perteneces? Y es común que pues pensemos que la religión ayuda a que nosotros conozcamos a Dios, pero realmente la religión lo que hace es que estudia cómo los seres humanos en toda la tierra buscan adorar a Dios. Pero la forma en que nosotros busquemos adorar a Dios y busquemos conocerle, pues no depende del ser humano, porque el ser humano es limitado, sino que depende de lo que Dios haya querido dar a conocer al ser humano. Dios ha decidido revelarse al hombre. ¿Qué es la revelación? Pues la revelación es quitar un velo para ver lo que ya existe. La revelación no tiene que ver con cosas nuevas que van aconteciendo en el caminar de la vida del cristiano con respecto a Dios. La revelación tiene que ver con que Dios quita el velo y permite darse a conocer al ser humano. Así que desde que Dios creó todas las cosas, decidió revelarse al hombre, decidió darse a conocer al hombre. Eso significa que el hombre fue creado para representarle a Él. Es decir, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Significa que Dios quiso darse a conocer personalmente con el hombre. No es una revelación general, sino que es una revelación específica la que el hombre recibió al momento de ser creado. Dios quería que el hombre fuera el representante de Él en la tierra. Pero después de la caída, el hombre por el pecado, al caer en la condenación de Dios, por su parte perdió la capacidad natural de relacionarse con Dios. Así que no era para el hombre después de la caída
la naturaleza para poder relacionarse con él. Por su parte también Dios lo que hizo es expulsar al hombre de Edén, pues él había cometido un pecado en contra de Dios y el juicio de Dios sin lugar a duda tenía que llegar al hombre. Así que el hombre ya había perdido la capacidad de relacionarse con Dios, de representarlo de acuerdo a cómo él fue creado, y Dios por su parte había puesto una separación por la misma caída del hombre. Como consecuencia de la caída de este pecado original es que el hombre no puede buscar a Dios ni conocerle, pues actúa en base a lo que naturalmente es. Miren lo que dice Romanos 8:7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vemos nosotros que la voluntad de la carne es una enemistad con Dios. Eso es lo que naturalmente el hombre es al nacer. Pero ¿por qué? Porque dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Es imposible que el hombre natural pueda sujetarse a los mandatos de Dios. Y no puede hacerlo, no tiene la capacidad de hacerlo. Así que la naturaleza caída está esclavizada al pecado. No puede sujetarse a la ley de Dios. Cumplir con las demandas que Dios ha establecido es imposible para el hombre. Es decir, que el hombre no puede hacer justicia. Si usted alguna vez se ha preguntado qué significa hacer justicia, significa hacer o cumplir las demandas de un Dios que es justo. Pero naturalmente el hombre no lo puede hacer. La naturaleza humana caída imposibilita al hombre a buscar a Dios. Pero Dios, a pesar de esto que estamos hablando, decidió continuar revelándose al hombre. A pesar de la rebelión del hombre, a pesar del pecado del hombre, Dios decidió continuar revelándose al hombre. Y lo hace de dos formas. Lo hace de forma natural o de forma general, es decir, por medio de todo lo creado, pero también lo hace de una forma especial, por medio de su palabra, específicamente su palabra escrita. La forma general en la que Dios se revela nos muestra su poder. Nosotros podemos ver que Dios es un Dios poderoso, un Dios que tiene una autoexistencia, que es trascendente, que es infinito, porque la creación misma no puede ser replicada por el hombre. Eso habla de lo grande que es Dios. Pero nosotros no podemos conocer su personalidad, no podemos conocer su voluntad, no podemos conocer su plan de redención a través de la revelación general. Pero la revelación especial sí nos permite conocer lo que Dios ha permitido que conozcamos de Él. Es decir, que nosotros sí podemos contestar a la pregunta que hicimos al inicio: ¿podemos conocer a Dios? Sí podemos conocer a Dios a través de su revelación especial. Lo que Él ha querido dar a conocer al hombre, lo podemos conocer a través de su palabra. Por eso es importante que entendamos cómo Dios se fue revelando progresivamente en todas las eras. Lo que nosotros vimos en la revelación de Cristo Jesús es que podemos conocer plenamente lo que Él quiere que conozcamos de Él. Por eso Hebreos 1 del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, Dios utilizó a hombres durante la historia de la redención humana para darse a conocer, para revelar su plan, para dar a entender al hombre cuál era su voluntad. Y lo hizo a través de estos hombres que recibieron la palabra inspirada por Dios para que pudieran conocerle. Pero ¿qué sucedió? Dice el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Es decir, que Jesucristo es la forma o la explicación completa de lo que Dios ha querido dar a conocer al hombre, por medio de quien hizo también el universo. Es decir, Jesús estuvo involucrado y es el medio por el cual Dios creó todo. Y el versículo 3 es clave porque dice: Él es el resplandor de su gloria
y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así que, en este sentido, entendiendo que Dios se ha revelado, que ha decidido darse a conocer, a pesar de que el hombre no quiere conocerle, Él lo ha hecho también a través de sus atributos. Hay varias formas a través de su palabra que nosotros podemos conocerle. Lo podemos conocer por sus nombres, por ejemplo, ¿sí? Los nombres de Dios, pero sus atributos nos ayudan a conocer a Dios, a entender la voluntad de Dios. Si usted se pregunta, ¿cómo puedo entender la voluntad de Dios? Lo puede hacer a través de sus atributos. Eso es una de las formas. Y gracias a Dios porque tenemos su palabra escrita, porque a través de ella nosotros podemos conocerle. ¿Qué atributos nos ayudan a conocer a Dios personalmente? Bueno, aquellos que moralmente Dios ha determinado para que nosotros podamos entenderlos. La voluntad de Dios la podemos entender por sus atributos, es decir, aquellos atributos que son racionales para el ser humano. Por ejemplo, podemos hablar de su santidad, podemos hablar de su amor, podemos hablar de su justicia, podemos hablar de su veracidad. Estos atributos nos ayudan a conocer más a Dios. Este día vamos a contestar una pregunta. ¿En qué sentido podemos conocer la voluntad de Dios? ¿En qué sentido podemos entender la voluntad de Dios? Lo podemos hacer a través de conocer sus atributos. Específicamente este día vamos a hablar de uno de ellos. Yo sé que han estudiado con su pastor la omnipotencia de Dios, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca del amor de Dios, como dijimos al inicio. El amor de Dios se revela a la humanidad con una gran disposición de parte de Dios. Es decir, a Dios le complace darse a conocer como Él es. Y la Biblia dice que Dios es amor. Así que si podemos hablar de qué es el amor de Dios, es esa disposición complaciente de parte de Dios en darse a conocer tal cual es. Pero hay algunos atributos que nos ayudan a comprender mucho mejor el amor de Dios. Y hoy vamos a hablar de dos específicamente. Es decir, el amor de Dios está compuesto por 5 atributos, ¿sí? Estos atributos expresan el amor de Dios, son racionales, son comprensibles para nosotros como ser humano. El primero de esos atributos es la bondad de Dios. Yo puedo conocer el amor de Dios a través de su bondad. El segundo de ellos es su gracia. Su gracia me ayuda a comprender su amor o revela su amor. También su benevolencia, su longanimidad y su misericordia. Por temas de tiempo no vamos a estudiar todos, pero sí vamos a ver 2 atributos que nos ayudan a comprender de una mejor forma cómo Dios ha querido darse a conocer desde adentro hacia afuera al ser humano. Hay una propuesta que su pastor tiene en relación a esta serie. Una propuesta que es importante que la comprendamos, y es que nosotros conocemos a Dios Padre en términos que podemos comprender a través de Jesús. Nosotros podemos conocer al Padre porque Jesús hizo una exposición completa de lo que era Dios. Veamos lo que dice Juan 1:8 para comprender mejor esta propuesta que su pastor ha hecho para esta serie. Dice Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vemos nosotros que dar a conocer a Dios significa explicar, exponer o hacer una exégesis de Dios. Es decir, extraer la verdad de Dios y darla a conocer. Quien hizo esa revelación completa de Dios Padre es Jesucristo. Por eso es que es importante que nosotros podamos estudiar la vida de Jesús y ver cómo Él ejemplificó, explicó todo lo que Dios siempre dio y reveló al hombre. El primer punto que vamos a ver este día es que conocemos el amor de Dios por su bondad manifestada en el Hijo.
Conocemos el amor de Dios por su bondad manifestada en el Hijo. Ya que nosotros entendemos que la voluntad de Dios la podemos conocer a través de sus atributos, su amor lo entendemos cuando vemos su bondad. ¿Usted quiere entender la voluntad de Dios? Conozca sus atributos. Dios quiere revelarse como un Dios bondadoso, como un Dios de amor. ¿Qué es la bondad? ¿Sí? La bondad es el amor general de Dios a todas sus criaturas, con las cuales puede tener una relación, que solamente son los seres humanos. ¿Sí? Dios no se relaciona con los perritos, ¿verdad? No tiene una relación personal, no le da un mandato moral a un perrito y le dice, no vas a matar a una palomita que veas ahí, ¿verdad? Dios no hace eso. Dios nunca reveló, ni tampoco nosotros podemos juzgar a un gato porque de repente se comió una rata, ¿verdad? O se comió al periquito de la casa, que lo tenemos en jaula para evitar que el gato se lo coma. Dios no hizo eso, ni tampoco llevamos a juicio a los animales, porque la relación personal la tiene con el hombre. Es el hombre que entiende de moral, es el hombre que entiende que le debe a Dios obediencia. Así que vemos nosotros que Dios revela su amor. Conocemos el amor de Dios porque vemos manifestada la bondad en el Hijo. En el Salmo 119, 68, el salmista dice lo siguiente: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El hombre, aquel que tiene conciencia de Dios, aquel creyente, tiene claridad de que Dios es bueno de forma general, ¿sí? Pero no solamente ve la bondad de Dios como una cualidad, sino que también la ve como parte del accionar de Dios en el día a día. Dios revela su amor, lo que Él es y lo que hace. No solamente es una teoría, no solamente es información en el aire, sino que Dios manifiesta su bondad. Dios refleja lo que es. Él es consistente consigo mismo. Él no cambia por las circunstancias. Él no va a dejar de ser bueno porque nosotros nos comportamos de forma rebelde. Él no va a dejar de ser, de manifestar y de sacar el sol para todos, aunque la creación misma, los seres humanos lo rechacen. Él siempre es bueno, es consistente. Así que Él hace lo que Él es, y esto nos debería de motivar a conocerlo más. Si hay un Dios que manifiesta su bondad de forma general a todos los seres humanos, debería de ser una motivación para que nosotros quisiéramos conocerle. Es curioso que cuando nosotros somos personas que nos gusta mucho tener amistades, queremos compartir más con estas amistades, queremos conocerles más, ¿sí? ¿Se ha fijado? Hay personas que les gusta mucho tener amigos que hablan todo el tiempo, ¿sí? Esas personas que son especiales, es interesante que les interesa la vida de otras personas. Debería de ser mucho más conocer a Dios, sabiendo que es un Dios que sí quiere darse a conocer. Diferente fuera que Él fuera un Dios lejano, como dice el deísmo, ¿verdad? Un Dios que está lejos, solo observando a su creación. Pero es un Dios que Él procura darse a conocer. Esta misma reunión que tenemos este día es la voluntad de Dios dándose a conocer. Es una bendición. Debería de motivarnos a nosotros, porque ese es el amor de Dios. Él quiere darse a conocer. Así que vemos nosotros que el salmista aquí hace un énfasis en la bondad de Dios y también en lo que Él hace, que también es bueno. Y inmediatamente después de hablar de lo bueno que es Dios y las bondades que hace Dios de forma general, Él dice: enséñame tus estatutos. Porque su bondad es algo que el creyente anhela conocer para conocer su voluntad. Ahora, ¿cómo vemos nosotros esta bondad de parte de Dios? ¿Cómo vemos esa bondad de parte de Dios manifestada en Jesús? Y es que Él mostró amor por todos
por igual. No hizo diferencia entre personas. Cuando Él encarnó también la bondad de Dios. Fue un reflejo como hombre de la imagen de Dios y en esencia también fue Dios. Por lo tanto, nosotros podemos ver que Dios manifestó su bondad inclusive en el momento que estaba siendo crucificado injustamente. Miren lo que dice Lucas 23, del 33 al 34. Dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús reflejó su propia naturaleza porque Él es bueno. Él lo demostró rogando perdón por aquellos que le estaban ofendiendo, que le estaban injuriando. En su humanidad Él no pidió que hiciera justicia porque lo estaban crucificando. Jesús pudo haber dicho, y era natural decir: haz justicia, que ellos vean que están equivocados porque me están matando. Sino que en lugar de eso, ¿qué hizo? Pidió perdón por ellos. Intercedió por ellos. Así que vemos nosotros en Cristo Jesús manifestada la bondad de Dios como hombre encarnado en esta tierra. Pero solamente entender la bondad de Dios no nos ayuda a ver cómo lo podemos poner en práctica. Porque cualquiera podría decir: bueno, Jesús, la verdad es que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Obviamente, nunca pecó, tenía un propósito especial, pero ¿y eso cómo lo vivo? Pues conocer la bondad de Dios, conocer sus atributos, nos ayuda a entender un poco de cómo yo puedo poner en práctica la bondad de Dios. ¿Qué nos demanda Dios a nosotros sobre la base de la bondad? ¿Para qué me sirve conocer que Dios es bueno? Y es que Dios desea que nosotros seamos como Él. Si nosotros somos hijos de Él, debemos de comportarnos como Él, bondadosamente. Obviamente, de forma limitada. Es decir, Dios está 100% consciente de que Él es bondadoso, ¿sí? Su conocimiento es desde adentro hacia afuera. Nosotros tenemos que percibir poco a poco qué significa la bondad de Dios. Y luego de eso, con un proceso en el tiempo, podemos aplicarlo sabiendo que hemos nacido de nuevo. Así que Dios lo que quiere es que nosotros reflejemos su carácter. Es más difícil para el hombre en su naturaleza caída porque tiene que luchar contra sus pasiones. Pero el que es creyente entiende que Dios demanda no solamente que le conozcamos como un Dios bondadoso que es bueno con toda su creación, que conozcamos lo que su Hijo hizo inclusive en el momento de muerte, sino que Él quiere que nosotros también reflejemos esa bondad. En Mateo 5, 44 al 45, Jesús fue claro con respecto a esto. Miren lo que dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre, que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Pero si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esto nos pone en muchos problemas, ¿verdad? En muchos aprietos, porque decimos: ¿cómo es que Dios quiere que seamos como Él? Así. Él quiere que seamos como Él. Y nosotros tenemos que entender que la demanda de Dios con respecto al cumplimiento de su palabra no ha dejado de existir desde el Antiguo Testamento. Dios siempre demanda perfección de sus hijos.
Y estamos acostumbrados a decir, bueno, como todo es por gracia, Dios entiende. Y bueno, no creo que sea tan estricto Dios. Pues es estricto Dios. Él demanda perfección de sus hijos. Nunca va a dejar de hacerlo. En nuestra naturaleza queremos justificar, continuar pecando. Pero Dios refleja su amor a través de la bondad que da de forma general, y Él requiere lo mismo de nosotros. Dios lo hace en términos de su naturaleza. Dios es omnipotente, ¿verdad? No podemos separar la omnipotencia de su bondad. En su omnipotencia, ¿qué hace? Que el sol esté para todos disponibles, que la lluvia esté disponible para todos, sean buenos o sean malos. En nuestros términos como seres humanos, Dios demanda también que manifestemos su bondad. No podemos reflejar exactamente la bondad de Dios en la omnipotencia de Dios, pero sí en una naturaleza que ha sido regenerada. Por eso es que el ejemplo de Jesús dice es: amen a sus enemigos. La bondad general de Dios se puede manifestar en nosotros cuando amamos a nuestros enemigos. Yo no creo que aquí haya alguna persona que no haya sido ofendida por alguien en algún momento. ¿Sí? Tenemos enemigos, ¿verdad? Más de alguno. Alguno puede decir, no, yo soy amigo de todos, ¿verdad? Paz y amor. Pero a veces hasta dentro de la misma iglesia recibimos persecución o tenemos enemigos. Dentro de la misma comunidad, dentro de un mismo país. La pregunta no es ¿por qué tenemos enemigos? Sino que la pregunta es, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? Porque regularmente un enemigo hace daño. Regularmente un enemigo no está ahí simplemente observando pasivamente diciendo, soy tu enemigo. Un enemigo procura hacer el daño. ¿Por qué sucede eso? Inclusive dentro de la iglesia, pues es parte de la naturaleza caída. Y eso va a seguir sucediendo. Dios no dice, voy a dejar que ustedes no tengan enemigos cuando ustedes sean cristianos. Dios dice, amen a sus enemigos. Y eso habla de la bondad general de Dios. ¿Qué hacemos cuando tenemos enemigos? Jesús dice, bueno, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Usted ora por las personas que los persiguen? Y si ora, ¿cómo ora? Señor, que le caiga un rayo, ¿verdad? Señor, que entienda, que sufra para que entienda cómo estoy sufriendo yo. ¿Cómo oramos? ¿Hace Dios mal a las personas que pecan? ¿Acaso no vemos nosotros prosperar a personas que uno dice, ¿cómo es que prosperan, verdad? Y solo haciendo, o sea, uno espera, ¿verdad? Por ejemplo, a veces critican a los políticos, algún día va a caer en esta tierra, tiene que pagar. ¿Cómo han robado, verdad? Juzgamos, es fácil que nosotros emitamos juicio, porque lo hacemos en términos de creer que nosotros somos superiores y no en lo que realmente somos. Pecadores al igual que ellos. Así que la bondad de Dios la podemos expresar cuando nosotros vemos a nuestro enemigo, oramos por ellos. ¿Qué hacemos nosotros con los enemigos? ¿Los borramos de las redes sociales? ¿Los bloqueamos en WhatsApp? Sí, lo voy a bloquear, que sepa que lo bloqueé, ¿verdad? Yo hace poco me di cuenta que varios amigos míos me borraron, no sé por qué. ¿Por qué hacemos eso? Estamos tentados nosotros también a vengarnos de alguna forma. Como dice el texto, dice, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? ¿Qué va a hacer cuando usted se tope con esa persona que le ha hecho tanto daño? No le pasan esos pensamientos a usted, ¿verdad? No, creo que no soy el único. Le voy a decir sus verdades en la cara, ¿verdad? Todo lo que me hizo. Y uno maquina, dice, ya tiene un discurso, ¿verdad? O si no, dice, no, quizás medio lo voy a saludar así, o me voy a hacer el loco, el de los panes. ¿Cómo nosotros manifestamos la bondad de Dios?
el mandamiento de Jesús por el amor general refleja el carácter de Cristo. Jesús rogó al Padre que los perdonara, porque no sabían lo que hacían. Yo creo que lo menos que nosotros podemos hacer ante el ataque de un enemigo es rogarle a Dios porque lo perdone. Pero obviamente nosotros también debemos perdonar. De esta forma nosotros podemos experimentar la bondad de Dios, porque no mereciéndolo, Dios hace salir el sol sobre todos, ¿verdad? Cualquiera de nosotros diría, bueno, yo creo que Dios va a hacer justicia, ¿verdad? Y le va a caer un rayo a esa persona, y pasan los días y no le cae el rayo. Mejor nos cae a nosotros y no a ellos. Dios es bondadoso. Dios manifiesta de forma general su amor, haciendo bien a aquellos con los que Él ha creado. Lo mismo debemos de hacer nosotros. Pero también podemos conocer el amor de Dios por su gracia manifestada en el Hijo. Por su gracia manifestada en el Hijo. Pero ¿qué es la gracia de Dios? Ya vimos que la bondad de Dios, ¿qué es? El amor general por todos aquellos, por sus criaturas con las que se relaciona. No importa si son creyentes o no, Él manifiesta su amor. Pero la gracia es el amor inmerecido a los pecadores que están bajo juicio. La gracia es el amor inmerecido a los pecadores que están bajo juicio. Miren lo que dice Romanos 5:18. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La demostración del amor de Dios consiste en que su Hijo murió sustitutoriamente para representarnos a nosotros cuando aún nosotros éramos enemigos de Él. No hubo ningún síntoma de querer buscar a Dios o de arrepentimiento en nosotros que haya motivado a Dios a enviar a su Hijo a morir. Conocemos a Dios por su amor manifestado en su gracia de dos formas. Primero, tenemos que entender que la gracia es inmerecida. Una analogía para entender este gran amor de Dios inmerecido es, imagínese usted a un juez que tiene la oportunidad de juzgar a una persona que pudo haber asesinado a una de sus hijas. Y este juez que puede juzgar, que tiene la capacidad de hacerlo, se da cuenta que este delincuente necesita una donación de un órgano vital. Y puede salvar la vida porque es compatible. Pero eso implicaría que este juez también pueda perder su vida. Así que en esta analogía nosotros vemos que la vida de este delincuente, que ni siquiera muestra arrepentimiento, está en las manos del juez, tanto para dejarlo libre o condenarlo, como para salvarle la vida. Y este juez decide salvarle la vida, a pesar de que este hombre se sigue burlando y jactando del asesinato que cometió. Así de inmerecidos somos nosotros, porque no hay nada que nosotros hayamos hecho. Ni siquiera predicar el evangelio en un púlpito, ni siquiera ser abnegados en el hogar, ni siquiera ser personas que se nieguen a sí mismos. No hay nada que nosotros pudiésemos haber hecho que haya motivado a Dios a manifestar su gracia por nosotros. Es completamente inmerecida. Esto es tan grande que supera el pecado y la justicia. Los problemas que el pecado ha hecho en la vida de la raza humana es que nos han separado de Dios, nos han hecho inconscientes de Dios, porque nuestra naturaleza ahora es caída y ya no puede buscar a Dios naturalmente. Pero también la gracia es tan grande que va más allá de la justicia de Dios, porque Dios debe de hacer justicia. La justicia de Dios la podemos entender de esta forma. Todos nosotros aclamamos justicia cuando
un hombre, ¿verdad? Vemos en las noticias, iba borracho, ¿verdad? Y atropelló a una mujer con los niños. ¿Qué dicen las redes sociales? Que lo metan preso, ¿verdad? Lo agarraron y sale ahí humillado, ¿verdad? Y queremos que se haga justicia porque atropelló, porque andaba ebrio. Eso es la justicia que nosotros demandamos. Es normal que demandemos esa justicia. Y Dios demanda esa misma justicia. Si nosotros tenemos un sentido de justicia, la de Él es perfecta. Por lo tanto, demanda justicia de los pecadores. Pues la gracia supera los problemas del pecado y de la justicia de Dios. Porque es un amor inmerecido por los pecadores que están llamados al juicio. Pero no solamente podemos ver la gracia de Dios como inmerecida, sino que también que solamente procede de Él. Es decir, que la gracia de Dios no es influenciada por nada exterior. La gracia de Dios no es influenciada porque Dios en algún momento dijo, así como, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ahorita es tiempo de hablar con el jefe porque anda de buenas. No sé si les ha pasado eso, o los hijos con los padres, ¿verdad? Este es el momento, anda contento, se río, vamos a hablar porque yo sé que lo puedo convencer para que me dé permiso de hacer esto o aquello. Dios no es movido por nada, hermanos. Dios es inmutable, dice que no hay sombra de variación en Él. Por lo tanto, su gracia no es motivada por ninguna acción externa. No hay nada que lo influencie a Él. Él decide dar la gracia a quienes no lo merecemos. ¿Cómo nosotros vemos esta gracia manifestada en Jesús? La vemos en la aplicación del perdón en lugar de la justicia. Siendo Él capaz de juzgar al pecador, dice que Él no vino a la tierra a juzgar, sino que vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Es interesante que Él, siendo Dios, encarnó no para juzgar, pudiendo hacerlo. De hecho, lo va a hacer. Pero no vino a la tierra para eso. Y actualmente Jesús todavía no está juzgando. Él está procurando la salvación de aquellos que han sido escogidos para salvación. Así que vemos nosotros que en la capacidad que Dios tenía para juzgar, que Jesús tenía para juzgar pecados, Él decidió mostrar gracia de parte de Dios. Un ejemplo de esto fue el día que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Habían personas ahí escuchándolo y vinieron los fariseos y le llevaron a una mujer, ¿verdad? Adúltera. Una mujer que fue hallada en el acto del adulterio. Y la llevaron y la pusieron en medio. ¿Saben qué significa eso, verdad? Como que de repente alguno de ustedes estuviéramos aquí en la enseñanza y trajeran aquí a una persona que la encontraron en el acto y la pongan enfrente. Esta mujer estaba cometiendo adulterio y todo el mundo la estaba viendo. Principalmente aquellos que estaban frente a ella juzgándola porque fueron testigos del acto. Y realmente el detalle de esta historia es que los hombres estos fariseos querían poner a prueba a Jesús, querían que Jesús se equivocara en algo para tener justificación de matarlo, porque odiaban a Jesús. Querían ver si era capaz de ir en contra de la ley de Moisés, porque Jesús estaba hablando del perdón y cómo iba a actuar si él estaba enseñando la ley en ese momento. ¿Cómo iba a actuar si él hablaba del perdón ante un caso de adulterio que en el Antiguo Testamento decía que debía de ser ejecutada, tanto la mujer como el hombre? Curioso porque solo la mujer llevaron, ¿verdad? No estaba el hombre ahí. La ley decía que tenía que estar los dos y a los dos apedrearlos. Así que había pena de muerte. ¿Qué iba a decir Jesús? Ellos querían ver si Jesús contradecía la ley. Y insistían, Jesús los ignoró por un momento. Dice que se sentó y estaba escribiendo en el suelo. Y ellos insistían e insistían. Y miren qué es lo que sucedió en Juan capítulo 8:7. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado,
sea el primero en tirarle una piedra. Así que Jesús, tenemos que entender algo de este texto. Jesús no menospreció el pecado de la mujer. Jamás el texto dice que a Jesús no le importó que la mujer había pecado. Jesús tampoco menospreció lo que la ley decía, porque Jesús claramente explicó que Él había venido a cumplir la ley, cada una de las cosas que la ley decía. Lo que se nos demandaba a nosotros de cumplir la ley, y que fue imposible para cualquier ser humano en toda la historia, Él sí lo cumplió. Así que no podemos decir que Él estaba obviando la ley de Moisés. Así que lo que sí podemos ver es la mala intención de los fariseos. Era una intención maliciosa. El propósito no era guardar la ley, el propósito era hacer caer a Jesús en algún error, según ellos. Su motivación no era honrar a Dios, sino que su motivación era el odio. En medio de todos los que están congregados, hicieron un gran drama para hacer quedar mal a Jesús en medio de todas las personas. Así que Jesús no cayó en el juego de ellos, sino que hizo precisamente lo que la ley decía, que los testigos debían de ser los primeros en apedrear, y después todo el pueblo. La ley decía claramente esto, que si eran encontrados en el acto, tenían que ser traídos al pueblo, y los testigos, los que lo habían visto, eran los primeros que tenían que ejecutar la pena de muerte, y luego todo el pueblo. Así que Jesús hizo eso, les dijo, solo que hizo algo más, y les dijo: aquel que esté libre de pecado, que ejecute la pena de muerte. Así que Jesús lo que hizo es apelar a su conciencia. Jesús lo que hizo es hacerles ver que ellos también habían pecado. Aquellos fariseos que decían ser los que cumplían perfectamente la ley de Dios, estaban motivados por odio en ese momento por Jesús. Por lo tanto, ellos mismos, que decían cumplir la ley perfectamente, no tuvieron el valor de poder hacer lo que la ley misma decía. Y es que eso es lo que revela, es la naturaleza de todos los seres humanos en la historia. No hay libertad, no hay nadie que pueda decir que está moralmente limpio ante su Creador, ni ante otra persona. Ellos tenían la libertad de hacerlo, lo podrían haber hecho porque la ley lo decía, pero su conciencia no los dejó hacerlo. Así que Jesús tocó la conciencia de ellos, sabiendo que eran incapaces, porque estaba el pecado también en ellos. Así que vemos nosotros en Josué 8, en Juan 8:9 lo siguiente: al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los mayores de edad, y dejaron a Jesús y a la mujer que estaba en medio. ¿Por qué los mayores? Pues seguramente los mayores entendieron más rápido y dijeron: mejor me voy calladito. Jesús ni siquiera vio quién se fue. A Jesús no le interesaba ver el rostro de nadie. Jesús no quería intimidarlos. Jesús siguió haciendo lo que estaba haciendo, que parecía más importante que el drama que estaban haciendo los fariseos. Jesús simplemente se agachó y siguió haciendo lo que estaba haciendo, que dice que estaba escribiendo en la tierra. En medio de un juicio, Jesús no prestó atención a aquellas motivaciones incorrectas. Después de ser los primeros en acusarla, fueron los primeros en irse y no hacerse responsables de lo que la ley decía que tenían que hacer. Los fariseos apelaron a la ley y se dirigieron a Jesús como un maestro. Maestro, le dijeron. Sí, el que eres experto en la ley. Reconocían que Jesús era un maestro y dijeron: haz cumplir. Y Él lo dejó en sus manos. Bueno, háganlo. Pero si están libres de pecado, que sea el primero. A diferencia de los fariseos que llegaron ante Jesús diciéndole maestro, vemos una actitud de una mujer que lo reconoció como Señor.
Vemos un contraste tan grande entre aquellos que decían conocer la ley, aquellos que decían que eran los padres de Israel, ¿verdad? Porque eran los que enseñaban la ley, eran los abogados de la época, los que manejaban perfectamente la ley de Dios. Ellos no reconocieron a su Salvador. Ellos lo vieron como un maestro. Y la mujer que estaba ahí lo reconoció como Señor. Y miren lo que sucedió en Juan 8 del 10 al 11. Enderezándose Jesús, le dijo con palabras muy amorosas: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y la respuesta de ella fue: ninguno, Señor. El hecho de que nosotros veamos esta actitud de la mujer, donde pudo haber dicho muchas cosas, pudo haber hecho muchas cosas, pero era una mujer que estaba humillada ante el pueblo, humillada por el pecado que había cometido. No simplemente era algo que lo hicieron aparte, ¿verdad? Sino que lo hicieron público. Imagínense la condición de esta mujer. ¿Cómo creen que se sentía? ¿Cómo se sentiría usted? Aquel pecado que usted sabe, ¿verdad? Que está acá. Que lo expongan. ¿Cómo se sentiría? La mujer pudo haber sido esquiva con la respuesta a Jesús, ¿verdad? Molesta. Me humillaron. Ninguno fue capaz de estos, ¿verdad? De condenarme. También ellos pecaron. Pudo haber sido esa actitud. Pudo haber sido con resentimiento. Pudo haber hecho justicia propia a la mujer. Es más, la mujer podría haber huido, pues ya no estaban los que la acusaban. Jesús ni estaba viendo. Jesús bien pudo haber levantado la mirada y dice: bueno, se fueron todos, ¿verdad? Pero la historia no terminó así. Jesús no estaba supervisando la actitud de cada una de las personas. Jesús manifestó gracia inclusive con los fariseos. Porque Jesús se les pudo haber quedado, ¿verdad? Viendo a los ojos para ver qué humillados, ¿verdad? Ustedes saben el pecado que han cometido. Pero Jesús simplemente cachó la mirada. Eso se llama gracia. Jesús no necesitaba comprobarles nada a ellos. Él sabía que sus conciencias lo estaban acusando y sabía lo que estaba pasando en la vida de esa mujer. Ella no huyó, ella no se fue, ella se quedó esperando. ¿No se ha fijado que cuando a uno lo van a regañar en el trabajo, o a los hijos cuando los van a regañar, ¿verdad? Quieren irse rápido, ¿verdad? Porque no quieren enfrentar la última palabra. Es mejor hacerse el de los panes, como dicen, ¿verdad? ¿O no se ha fijado que hay personas que cuando les están regañando tratan de cambiar el tema? Sí, para ver si le pasa, ¿verdad? Distraigamos la situación o le traigo un regalito, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que hice eso con una jefe mía. Sabía que estaba bien molesta y le llevé una quesadilla que yo sabía que le gustaba. Nada, no se calmó. Cuando dicen que hay que la buena dádiva calma la ira, no me funcionó. Ella se quedó hasta el final, esperando la respuesta de Jesús. Sabiendo que tenía la oportunidad de huir, no lo hizo. Sabiendo que tenía la oportunidad de hablar, porque ya no había quien la acusara ni la condenara, ella se quedó ahí. No le importó. Fue humilde y reconoció a su Señor. No le dijo maestro, le dijo Señor. Es decir, que ella reconoció que Él era el que gobernaba su vida y que Él podía hacer lo que quisiera con ella. Así que vemos la gracia de Dios, no del maestro, sino que del que tiene el gobierno sobre nuestra vida y que puede mandar nuestra alma al infierno. Esta mujer estaba humillada ante Él, ante ese corazón que probablemente estaba palpitando. La mujer estaba ahí asumiendo su culpa, esperando la condena del Creador. No le importó, rindió cuentas ante su Señor y ahora ya no llevada
por los acusadores, sino que voluntariamente reconoció su pecado. Ante esto, Jesús, algunos capítulos anteriores, ya había revelado su propósito de que Él no venía a condenar. Por eso le dijo: yo tampoco te condeno. Pudiendo hacerlo, yo tampoco lo hago. No porque yo haya pecado, porque Él era perfecto, sino que por gracia. Así vemos la gracia de Jesús manifestada. ¿Qué hacemos nosotros ante el pecado, hermanos? Cuando estamos ante nuestro Creador, nos justificamos diciendo: es que no fue tan grave como parece. La verdad es que no lo hice así, sino que fue menos que eso. O la verdad es que solo nos estábamos tomando un café, ¿verdad? ¿Qué de malo tiene tomarse un café? Era una amiga. O ¿qué tiene de malo esos mensajes si solo son mensajes? ¿Qué hacemos nosotros ante Dios? Que Él sí sabe lo que estamos haciendo. ¿Minimizamos el pecado? ¿Lo justificamos? Y es que reconocer el pecado significa reconocerlo ante nuestro Señor, no ante las personas. ¿Cómo usted reconoce su pecado ante Dios? ¿Entiende quién es usted? ¿Entiende su naturaleza? ¿Entiende que la gracia de Dios supera cualquier pecado que haya cometido, como para que nosotros nos justifiquemos ante Él? ¿Qué Dios demanda de nosotros en base a su gracia, hermanos? ¿Qué Dios quiere que nosotros podamos conocer de Él? ¿Cómo nosotros podemos vivir la gracia? Y es que recordemos siempre esto: cada vez que querramos creer que nosotros estamos en una posición como la de Dios y manifestamos la gracia, tenemos que hacernos esta pregunta o esta afirmación: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle la piedra. Es una frase, ¿verdad?, que hasta en el mundo secular se utiliza. Deberíamos de recordarla al momento de relacionarnos con nuestros hermanos y manifestar gracia. ¿Qué hacemos nosotros con aquellos que según nosotros no son dignos de perdón porque nos han ofendido? ¿Qué hacemos con aquellos que han sido descubiertos en alguna falta? Los condenamos, emitimos juicio contra ellos y los desterramos, los llevamos a muerte, ¿verdad? No son dignos de estar en la iglesia, que salgan, porque ha hecho tal cosa. Y si bien es cierto, la iglesia, la Biblia habla acerca de excomunión con personas que persisten en el pecado, pero nosotros a veces todo es excomunión. No toleramos a aquellos que no sirven como nosotros servimos, ¿verdad? Todos los días. No los tomamos en cuenta si no vinieron al discipulado. No los tomamos en cuenta si no piensan como nosotros, reformados. Los pentecostales, ¿verdad? Uy. ¿Cómo nosotros manifestamos la gracia en el pueblo de Dios? ¿En qué posición nos puso Dios? ¿Como dadores de gracia o como coherederos de la gracia con nuestros hermanos? ¿Cómo actuamos con nuestros hijos cuando cometen un pecado? Principalmente cuando nos han hecho enojar. ¿Cómo exigimos justicia? Respétame, soy tu padre. O los encaminamos para que entiendan la falta que han hecho y el pecado que han cometido en contra de Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Darles una bofetada o hablar con ellos e instruirlos? No quiero decir con esto que la vara no es necesaria de vez en cuando, pero a veces es el único recurso que tenemos porque es más fácil. ¿Qué hace con el adulterio y con el adúltero y con el fornicario? Como líderes, como discipuladores, ¿qué hacen? ¿Cómo ven eso? ¿Qué hacen con el pecado de otro? ¿Cómo maneja con amor
la gracia de Dios. Miren lo que dice Gálatas 6 del 1 al 3. Hermanos, si aún si alguien es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y es que en el caminar de nuestra vida nos vamos a topar con situaciones en las cuales hay personas que pecan. Vamos a observar su pecado. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros hermanos en la iglesia, inclusive pastores. Pero el propósito de la gracia de Dios es la restauración del pecador. Manifestar el amor inmerecido por los pecadores tiene el propósito de restaurar la relación, de reconciliar a quien pecó con el ofendido. La gracia es que Dios viene y Él quiere procurar la reconciliación con nosotros, no nosotros. Nosotros en nuestra naturaleza caída queremos alejarnos de Dios. No queremos venir a la iglesia, no queremos saber nada de moral porque nuestra naturaleza huye de dar cuentas al Dios santo que nos creó. Así que el propósito de la gracia es restaurar. Jesús, pudiendo ser juez, lo que hizo fue salvar y ofrecer la salvación. Porque Él revela el carácter de gracia del Padre. Así le conocemos a través de su amor manifestado. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es manifestar su amor sobre todos aquellos que no lo merecemos. Ustedes que son espirituales, es decir, aquellos maduros en los que han atestiguado el pecado, deben de tener la siguiente actitud. Dice, un espíritu de mansedumbre. Y es que el fruto del Espíritu es algo que nace solamente en el corazón del creyente. Tenemos la capacidad de hacerlo. Podemos manejar nosotros con mansedumbre un pecado de una persona, porque procede de un corazón que ha sido regenerado. Pero también tenemos que tener una segunda actitud, no solamente un espíritu manso, un espíritu que no se altere, ¿verdad? Que no esté ahí tratando de hacer justicia y que la sangre corra, sino que un espíritu manso, mirándonos a nosotros mismos. Y es que la forma de que nosotros mostremos la gracia no es mirando lo inmerecido que el otro es de mi amor. Esta es una frase que ha dañado mucho, inclusive matrimonios. Es que tú no te mereces mi amor, pero te lo voy a dar por gracia. Eso solo lo puede hacer Dios, hermanos. Nosotros no podemos tener la manifestación de la gracia del Dios puro, santo, omnipotente. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. El problema que muchas veces tenemos con la gracia que manifestamos a la gente es que todo el tiempo le pedimos cuenta y le recordamos el perdón que le hemos dado, como que fuéramos Dios, en una posición superior. Pero la demanda de Dios es que no, que entendamos que Él puede hacerlo con nosotros. Y nos ayuda a entender y conocer a Dios, que Él sí tiene esa posición porque Él es único. Pero nosotros estamos en una posición donde si vamos a manifestar la gracia, tiene que ser mirándonos a nosotros mismos. Es decir, entendiendo que estamos en la misma condición que recibimos la gracia. No estamos en una condición superior, hermanos. Nos hemos confundido cuando vemos los atributos y decimos yo voy a reflejar los atributos de Dios. No, nosotros podemos entender cómo Dios refleja sus atributos, cómo los da a conocer, pero la forma en que nosotros los vivimos es al igual que cualquier otro pecador, porque el amor de Dios es algo que Él quiere dar a conocer voluntariamente porque le place y lo hace a través de la gracia. Así que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver nuestra condición
una condición en la que hemos recibido inmerecidamente el amor de Dios como pecadores. Si usted le dice a su esposo, te perdono, aunque no te lo merezcas, usted está teniendo o asumiendo el trono de Dios. Pero si usted está con su esposo entendiendo, perdonándolo, con su esposa, entendiendo que puede estar en esa misma situación, usted ya entendió qué significa la gracia. Porque va a ponerse en la misma situación, en la misma condición que su prójimo. Y es que, hermanos, la idea no es ponerle más carga a las personas. La idea es llevar junto con las personas las cargas. La idea es que nosotros podamos aligerar la carga del hermano y decirle, no te preocupes, yo también te pude haber fallado. Vamos, salgamos adelante. Te quiero restaurar, te quiero ayudar a restaurar. Pero si lo hacemos con la duda, con la actitud de a saber si va a volver, yo no creo que dure mucho. Las personas que vuelven a la iglesia, ya vas a ver. No creo que dure mucho. Te vas a acordar de mí. Le vamos a decir que venga el discipulado y al segundo ya no va a venir. Y tenemos una posición de Dios cuando realmente las personas necesitan que caminemos junto con ellas, porque son igualmente de pecadores que nosotros, inmerecedores de gracia al igual que nosotros. Por eso es que dice que la actitud tiene que ser llevando la carga del otro, porque entonces así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Una vez un hombre, escriba le preguntó a Jesús, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué dice la ley? ¿Y qué dijo el hombre? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. La ley de Cristo es precisamente esa, sumado a que el prójimo puede ser cualquier persona, sin límites. El prójimo, hermanos, nosotros para manifestar la ley de Dios, no solamente tenemos que pensar en todas aquellas cosas como los fariseos creían que cumplían, tiene que ver cómo nosotros manifestamos el amor de Dios por otro igual que nosotros que merece restauración. Así que, en conclusión, hermanos, conocemos a Dios Padre en términos de que podemos comprenderlo a través de Jesús. Y es que la voluntad de Dios es que le conozcamos y que podamos hacerlo por medio de sus atributos, hermanos. Él quiere que nosotros le conozcamos. Él se está revelando plenamente a través de Jesús, a través de su palabra, para que le conozcamos. El amor de Dios, su bondad y su gracia manifestada a nosotros, nos ayudan a que nosotros en nuestro nivel como seres humanos podamos manifestar la gracia de Dios a otros, la bondad de Dios a otros, a los hombres, para que puedan conocer también a Dios. Este día, para aquellos que no son creyentes, Dios también se ha revelado a usted por medio de la predicación de la palabra. Él conoce nuestro pecado. Él conoce que tenemos necesidad de salvación. Lo que lo desconocemos muchas veces somos nosotros o no queremos aceptarlo. Dios no está emitiendo un juicio este día. Dios está exponiendo su palabra para que conozcamos el pecado que hay en nosotros. Así que este día Dios está haciendo un llamado para que se alejen del pecado, así como a la mujer que fue descubierta le dijo, vete, no peques más. Este día también Dios está haciendo un llamado a que no pequemos más. Oremos.